hoy si ponemos un mapa de Argentina hoy acá, lo que está pasando es que se está estirando. Digo, al norte cada vez vamos a cultivar más al norte, fíjate todo lo de Jujuy, que es muy lindo, al sur, cada vez más al sur, fíjate todo lo que está pasando ahí en Otronia, o todo lo que está pasando en Trevelin, todo eso que está pasando en el sur. Al este, fíjate lo de Buenos Aires, cómo se ha desarrollado, que era una viticultura que casi no conocíamos hasta así, ahora tenés un montón de proyectos. Y después en nuestra región lo que nos está pasando es que nos vamos a cultivar a zonas más arriba. Entonces me parece que el mapa de Argentina se está estirando. En el 99% cerca de la cordillera de los Andes, que es lo que determina nuestra viticultura. Y en particular en nuestra región y en el Valle de Uco, la montaña, la cordillera es lo que da la identidad. Por eso me gusta decir que hacemos vino de montaña y sobre todo cuando viajo y me toca, qué sé yo, presentar, arranco con el concepto de vinos de montaña. Por 5 cosas. El paisaje, que para mí el paisaje es fundamental, o sea, vos te parás acá, bueno, hoy está más o menos nublado, pero ya vemos el Cordón del Plata, te parás acá y no puedes confundirte dónde estás. Y el paisaje marca claramente el lugar, y cuando hablamos de paisaje también vamos a hablar mucho de la vegetación nativa durante la conversación. Lo segundo es la parte climática. Nosotros vivimos en un desierto en altura. Fíjate que vos ves esta foto satelital y fíjate la influencia del Pacífico sobre Chile, lo verde que es Chile. Cruzamos la cordillera y vivimos en una franja continental, sin nada de influencia oceánica. Nos vamos hacia el este y aparece la influencia del Atlántico. Entonces nosotros cultivamos en una franja que es un desierto y es quizás una de las regiones más continentales del mundo del vino. O sea, no hay ninguna influencia oceánica. Uno piensa en un desierto y piensa en algo muy caliente y casi sin posibilidades de cultivo de la vid. Te dicen un desierto y no pensás en un lugar donde se cultiva vid. Lo que cambia las condiciones es la altura. Lo que nos da esa condición de poder cultivar en una zona desértica pero con gran calidad en algún punto es la altura, que la altura lo que nos va permitiendo es cultivar en zonas más frescas. Cuando hablamos de altura siempre la tenemos que relacionar con latitud, y eso es algo, por eso llevar al vino a una expresión de mientras más alto mejor, o solamente a la altura, o entendiendo la altura querer entender un lugar, es muy simple, porque no es lo mismo cultivar en el norte que cultivar en el sur. Entonces la altura sí nos da un indicio en una cierta latitud de alguna condición climática, a la cual hay que sumarle algunas otras variables que ya las vamos a ir viendo, como es cercanía a la montaña, por ejemplo. Para que tengas una idea, Gualtallarí, nuestra finca, San Pablo, nuestra finca, las 2.400 metros, Gualtallarí cosechamos un mes antes que San Pablo. ¿Y cuál es la diferencia si la altura es la misma? La cercanía a la cordillera y los tipos de suelos que tenés. Entonces, la altura nos va a dar una idea de cómo cada vez que subimos nos vamos moviendo hacia zonas más frías, que ya hay una regla general que dice que cada 100 metros que subimos el promedio de temperaturas baja 1 grado. El Guille Corona la tiene más afinada y no me acuerdo cuánto dice, dice que 103 es 1 grado, pero bueno, hay una parte que tiene que ver con la orientación general que nos va a dar la altura y después una cuestión de cercanía a la montaña, exposición, que es importante. Entonces cuando hablamos de altura tenemos que mirar latitud, altura y luego también posición con respecto a la cordillera, en líneas generales, porque todo lo que estamos hablando es en líneas generales. Y la unicidad que tiene nuestro clima para mí es que por esa altura podemos cultivar en zonas frescas, pero y zonas frías, porque cuando nos venimos a la parte alta del Valle de Uco, si vos comparás las temperaturas con otras regiones del mundo, son muy frías, pero lo que cambia es la luz. Vos cuando pensás en zonas frías en el mundo, pensás en nublado y lluvioso. En nuestra región tenemos luz, mirá la pureza de luz que tenemos. Hoy no hace calor y no sentimos calor, pero te pones al sol y terminás al final del día rojo. ¿Por qué? Porque no hay filtración de esa pureza lumínica. Y nuestros vinos hablan de climas frescos, pero con la intensidad de la luz. Entonces vamos a encontrar muchísimos aromas que tienen que ver con la frescura, pero que ecualizan alto. Y eso para mí tiene que ver con la intensidad de la luz. Por eso no sé si has escuchado hablar de la clasificación de Winkler. Sí. Bueno, esa es una clasificación que clasifica por acumulación de temperaturas. Entonces vos ves el Valle de Uco, por ejemplo, y hay zonas altas que podés estar comparándolas con las zonas más frías del mundo. Y podemos cultivar tintos, y vos decís, ¿por qué? Bueno, porque lo que cambia es la luz.
Entonces, una clasificación como la de Winkler no es tan apropiada para entender nuestra región, porque nos da una idea de temperaturas, pero la luz cambia absolutamente todo. Entonces, te decía, paisaje, clima, lo tercero es el agua. Todo el agua que usamos para regar viene de la cordillera, o sea, por deshielo, ya sea superficial o subterráneo. Lo cuarto son los suelos. Todos los suelos sobre los que cultivamos, o el 99,9% de los suelos sobre los que cultivamos, son de origen aluvional, que eso significa que hace millones de años tuvimos grandes glaciares en la cordillera, luego la tierra se calentó, esos glaciares se derritieron y el agua bajó desde la cordillera hacia las zonas donde estamos. O sea, todo lo que estamos caminando y donde crecen nuestras raíces es material que estuvo en la cordillera. Ya vamos a profundizar sobre los suelos, porque que digamos que los suelos son aluvionales no explica lo que nos vamos a encontrar en el suelo. Simplemente lo que nos explica es la forma, cómo los suelos fueron formados. Entonces, ¿todos los suelos aluvionales son iguales? No. Y una de las maravillas, de las unicidades de nuestra región, es la complejidad de suelos aluvionales que tenemos. Porque en general un suelo aluvional podríamos considerarlo más simple. Pero por el origen de la cordillera y por cómo se formó, tenemos suelos aluvionales de una complejidad muy alta. Y esa es otra unicidad. Nos vamos a encontrar cosas que son difíciles de encontrar en el mundo. Granito y calcáreo juntos. Mientras que en general en el mundo los suelos de calcáreo son suelos de calcáreo, los suelos de granito son suelos de granito. Y acá nos encontramos con una combinación en algunas regiones única. Y eso tiene que ver con el origen y la formación de nuestros suelos, donde la cordillera manda. Y lo quinto que para mí determina los suelos de montaña es que nosotros somos gente de montaña. Vos lo sabes como mendocino, vivimos con la cordillera en nuestra cabeza. A mí me gusta decir y pensar que vos cuando te levantás en Mendoza, y pensalo cuando lo haces todos los días, antes de abrir los ojos vos sabés exactamente dónde está la cordillera de los Andes, porque la cordillera de los Andes es parte de nuestra forma de mirar el mundo. Vivimos con esa pared en nuestro inconsciente. Sí, aparte de la guía, tal vez de decir dónde te ubicas y lo primero que mirás, dónde porque la cordillera sabe dónde es, el oeste. Vive nuestra forma de mirar el mundo está marcada por esta cordillera. Por eso vinos de montaña. Paisaje, clima, agua, suelo, y nosotros como idiosincrasia o como cosmovisión del mundo marcada por la cordillera de los Andes. Si nos vamos a ver Mendoza la podemos dividir en 5 zonas. El sur, donde tenemos San Rafael y Alvear, y ahora viste que hay algo en Malargüe que se puede desarrollar, y creo que acá hay todavía mucho por explorar. No conozco tanto, entonces no podría ser una palabra autorizada para esto, pero me parece que acá todavía hay mucho trabajo por hacer. La zona este y norte, que son las zonas de menos altura y las de mayor producción de Mendoza. La zona centro, lo que podemos conocer como la primera zona, donde tenemos del lado norte del río como zonas icónicas Vistalba y Las Compuertas, y del lado sur Pedriel y Agrelo, y luego tenemos el Valle de Uco. Lo interesante de este mapa es, fíjate cómo el Valle de Uco es una zona separada y es la zona más cercana a la cordillera de los Andes. Yo acá marqué también los 4 ríos más importantes de Mendoza, que no significa que sean los únicos, pero son los 4 ríos más importantes de Mendoza. Donde el Tunuyán es el río que más hectáreas riega dentro de las zonas cultivadas, porque riega parte del Valle de Uco y gran parte de la zona este. Que es la maravilla, ¿no? Nosotros tenemos una finca acá que está en Altamira, que la regamos con el río Tunuyán, y después tenemos una finca acá, que es la finca de Santa Rosa, que es una finca de Santa Julia histórica, y la regamos con agua del río Tunuyán. Una cosa increíble. Vamos a hacer un doble clic y nos vamos a ir acá. Si hacemos un doble clic y nos venimos a esta zona, nosotros hoy salimos de Mendoza, vinimos por la 40, cruzamos el río Mendoza. Yo te conté que la precordillera termina acá. Fíjate lo claro que es que la precordillera termina acá y tenemos la cordillera frontal acá, o sea que el Valle de Uco, ya lo vamos a ver en otra foto, no tiene influencia de la cordillera frontal. Vinimos por acá y luego subimos y nos metimos al Valle de Uco y entramos por el norte del Valle de Uco, ¿sí? Donde no llegamos a entrar ahí está Tupungato, sino que nos vinimos por el Peral y nos vinimos a parar acá, que estamos en Gualtallarí. Si tenemos que hacer y mirar lo que te contaba sobre la cordillera, y esto, mirá dónde está Santiago de Chile, mirá dónde está el Valle de Uco. Muy bonito, porque cuando entras a caballo por acá, por el Portillo argentino, y te parás por acá, de noche se alcanzan a ver las luces de Santiago.
Bueno, el Valle de Uco, fíjate que la precordillera, fíjate dónde está mayoritariamente plantado San Juan, de la precordillera hacia el este. Después tenés Pedernal, que está metido en la precordillera, y el Valle de Calingasta, que está metido entre la precordillera y la cordillera frontal. Por eso cuando tenemos que venir a Calingasta, tenemos que salir de Mendoza, bordear la precordillera, venirnos hasta Uspallata y de ahí cruzar a la... Igual que cuando venís de San Juan, tenés que entrar por acá, porque tenés la precordillera que te lo aísla a este lugar en particular. Pero una de las cosas más importantes del Valle de Uco es que lo que vamos a ver como montaña es cordillera frontal, ¿sí? Y una cosa que es interesante, hoy está nublado, pero vos te parás acá y solo ves una montaña de la cordillera principal, que es el Tupungato. Todo lo demás que ves es cordillera frontal. Por ejemplo, el Cordón del Plata es cordillera frontal. ¿Qué es lo importante de estas dos cordilleras? Y voy a hacer una simplificación absoluta. Si quisiéramos profundizar más, deberíamos sentarnos con el Guille, que nos puede explicar geológicamente mucho más en profundidad. Pero haciendo una simplificación, la cordillera frontal y la cordillera principal tienen orígenes geológicos diferentes. Entonces nos vamos a encontrar materiales en una y en otra que tienen variabilidad. La cordillera frontal principalmente es una cordillera volcánica donde hay mucho granito, hay muchos tipos de granito, y en la cordillera principal aparece una cantidad de calcáreo que tiene que ver con que parte de la cordillera principal estuvo debajo del mar cuando las placas chocaron y se levantó material. Entonces lo importante es que tenemos que saber que cuando los suelos se formaron del Valle de Uco, es importante si arrastraron material solo de la cordillera frontal o si arrastraron material de la cordillera frontal y la cordillera principal mezclado. Eso nos va a dar una primera fuente de variabilidad muchas veces en los materiales que vamos a tener. Si bien hay muchas cosas que no se sabe exactamente, porque por ejemplo el carbonato de calcio o el calcáreo que tenemos en nuestro suelo, hay como varias teorías, que parte viene del movimiento aluvional de estos carbonatos y parte fue formado in situ. Finalmente no es importante, lo importante es lo que tenemos en los suelos. Si nos vamos al Valle de Uco y nos metemos al Valle de Uco, para entenderlo, el Valle de Uco está dividido en 3 departamentos, donde es fácil de verlos porque son los ríos lo que dividen los departamentos, el río Las Tunas entre Tupungato y Tunuyán, y el río Tunuyán entre Tunuyán y San Carlos. No alcanzan los departamentos para explicar las zonas del Valle de Uco a nivel vino, porque vos en un departamento como el de Tupungato pasás de 900 metros de altura a 1700, que es el margen de las zonas cultivadas, en 12 kilómetros, en 20 kilómetros. O sea que duplicás la altura en 20 kilómetros, o sea que las condiciones climáticas cambian completamente. Después también lo que te contaba, un lugar a 1400 metros, y este lugar, que son Gualtallarí y San Pablo, las condiciones climáticas cambian bastante en cuanto a temperaturas. Y después cuando nos vamos al sur del Valle de Uco ya no podemos subir tanto porque la cordillera se cierra. Esto genera que una de las cosas más importantes que tiene el Valle de Uco es diversidad. Y diversidad de alturas, diversidad de climas. O sea, si tenemos que inclinar el Valle de Uco está así. Sube hacia el oeste y sube hacia el norte. Donde encontramos las zonas más altas, por acá. San Pablo, Gualtallarí y La Carrera. Son como las zonas, bueno, el Peral también sube, pero no está cultivado tan alto, pero son las zonas que mayoritariamente suben. Lo que hablábamos, a medida que subimos, los promedios de temperatura bajan, a medida que nos arrimamos a la montaña también. Por eso hay alguien, y hablábamos de lo de Winkler, que no es tan, pero vos podés pasar de una zona 4, que es una zona caliente, a una zona 1, que es una zona muy fría. Es como viajar en regiones muy diversas en 20 kilómetros de distancia. Pero de nuevo, condicionado por la luz, que es lo que cambia un poquito las posibilidades de cultivar en la región. Entonces, si combinamos toda esa diversidad climática con la diversidad de suelos que tenemos, si queremos hablar del Valle de Uco, necesitamos hablar de, llamémosle, los pueblos del Valle de Uco. Donde los pueblos, el trabajo que venimos haciendo es convertirlos en IG. Pampa el Cepillo es un IG, Cordón el Cepillo ya es una IG, Altamira es un IG, La Consulta es un IG, Vistaflores es un IG, Los Chacalles es un IG, San Pablo es un IG, Gualtallarí, por una cuestión simplemente de formalidad, es una MP, una mención de procedencia,
por una cuestión de marcaria, y el Peral, por lo que me contaste, ahora es una IG. O sea, este mapa, que es un mapa en construcción, se va a ir llenando de IG. Y no solo va a pasar eso, sino que hay IG que se van a ir dividiendo, porque lugares como Altamira, lugares como Chacalles, lugares como San Pablo, lugares como Gualtallarí van a necesitar inclusive una división interna. Entonces este es un mapa que va a estar en construcción por lo menos los próximos 20 años, donde vayamos dividiendo y subdividiendo las regiones. Para mí hay algo que me obsesiona, y es que no es importante cuán rápido lo hagamos, es importante cuán profundo lo hagamos. ¿Por qué? Porque me parece que a veces el ir rápido uno puede sentir que va avanzando, pero estas son piedras fundacionales para la vitivinicultura que vamos a apoyar sobre esto. Entonces, si no hay profundidad en el pensamiento, si no hay profundidad en lo que estamos haciendo, si no hay madurez para tomar las decisiones, podemos poner piedras fundacionales que luego son muy difíciles de cambiar. Qué sé yo, y hoy hay ejemplos en el mundo de denominaciones de origen, aunque yo no creo que tengamos que ir por una denominación de origen aún. Creo que nosotros tenemos que seguir trabajando en lo que son indicaciones geográficas, o sea, certificación de origen de uva, por lugares que puedan llevar un nombre por condiciones o características similares. Pero vos ves ahora, por ejemplo, en el mundo, denominaciones de origen de tamaños muy grandes, porque se han fundado sobre ideas más comerciales que ideas de lugar. Y eso al final, en el corto plazo te acelera, pero en el largo plazo te puede demorar mucho. Ahí pongo un freno para preguntarte. La denominación de origen implica también una forma de elaboración, ¿no? La denominación de origen implica una regulación sobre lo que se puede hacer y no, tanto desde el viñedo hasta la bodega. Podemos hablar de variedades, podemos hablar de marcos de plantaciones. En Europa podés hablar de que se riega, no se riega. Tenés una cantidad de cuánto rendimiento podés tener, tanto en el viñedo como en la bodega. O sea, es mucho más limitado que la IG. Está mucho más regulado que la IG. Claro. La IG lo que te dice es que toda la uva que viene dentro de este lugar y que vos podés demostrar, o sea, a través del INB que está en ese lugar, vos tenés derecho a usar el nombre del lugar en la etiqueta. Para mí está correcto, para mí hoy lo que tenemos que hacer es ir en este camino. Meternos en una denominación de origen desde mi punto de vista. Y ojo, todo lo que estamos hablando hoy no es ninguna verdad absoluta, es la mirada de... Creo que hoy no nos aportaría. Hoy tenemos que seguir trabajando en profundidad en el conocimiento de nuestra región y en certificar origen. Acordate que del mismo lugar, 3 productores diferentes son 3 vinos completamente diferentes. Y esa magia es la magia del vino, es la unicidad, es la diversidad, es la importancia del vino. Porque hoy muchas veces se tendía a pensar que las IG las teníamos que definir a través del vino. Eso es imposible. O sea, las IG se tienen que definir a través de la caracterización geomorfológica y climática, o sea, te diría climática primero y geomorfológica y cultural del lugar. Eso es lo que determina que un vino que viene de ese lugar pueda llevar el nombre del lugar en la etiqueta. Volviendo al mapa, nosotros hoy vamos a hacer foco acá. Nos vamos a venir al cono aluvional del río Las Tunas. Y en particular vamos a hacer foco en Gualtallarí, que es donde estamos ahora y vamos a visitar. Un poquito más de suelos. Primero, para que tengas una idea, nosotros hoy tenemos 3 fincas en paraje Altamira, una finca en San Pablo y 3 fincas en Gualtallarí, que son Las Cerrilladas, Agua de la Jarilla. Después tenemos una finca que se llama Cura, que no está en este mapa porque es más viejo. Pero tenemos en el Valle de Uco 7 fincas. Nuestra idea no es más una finca grande, sino pensar en fincas en pequeños lugares. Y en estos 3 lugares, porque son los lugares donde hoy nos gusta cultivar, encontramos que son lugares que para lo que nosotros hacemos se adaptan muy bien, o nosotros nos adaptamos muy bien a estos lugares en particular. ¿Y qué tienen estos 3 lugares para mí como nexo? Es que en los 3 lugares vas a encontrar una cantidad de carbonato de calcio, de calcario en cantidad. Entonces, para nosotros es algo importante en nuestra columna vertebral de nuestros vinos. Nos vamos a venir, primero vamos a mirar el Valle de Uco para hablar un poquito más de suelos. El Valle de Uco, lo que te contaba, está formado por muchos conos aluvionales, donde la complejidad de estos conos aluvionales tiene que ver con el origen
cordillera frontal y cordillera principal, que ya hablamos, y luego cómo se han ido formando. ¿Por qué? Porque el mismo cono aluvional inclusive nos puede dar origen a diferentes regiones. Esto es como si yo tomo un vaso con agua, o un vaso, le meto piedras y le meto agua. Tengo una mesa con algo de inclinación y tiro esto. Al principio el agua va a tener fuerza, va a empujar las piedras. A medida que el agua se va extendiendo, va a perder energía, entonces las piedras se van a ir haciendo más chicas, las que va pudiendo empujar, hasta que al fondo no vamos a tener piedra y la profundidad de esas piedras se va a ir haciendo va estando más en profundidad. Para tener una idea, no es que tenés un solo cono aluvional y no es que estos conos se formaron en una sola vez. Este proceso duró millones de años, sí, donde hubo glaciares, se derritieron, conos aluvionales, los ríos fueron virando y cambiando su lugar de posición. Ríos que ahora no transportan agua tuvieron muchísima potencia y pudieron transportar muchísima agua durante algún periodo. No recuerdo exactamente cuántos conos aluvionales hay, pero creo que el guía describe cerca de 40 conos aluvionales dentro del Valle de Uco, para entender la complejidad que tiene el sistema. Nos vamos a focalizar de nuevo en este cono aluvional. Fíjate que acá hemos marcado en el cono aluvional las lomas del Jaboncillo y las lomas del Peral, como un accidente, lo pongo entre comillas, que sucedió y que cambia también un poquito la condición de esta región. Nos vamos a ir a hacer un zoom de nuevo, un doble clic en este cono aluvional. El río Las Tunas forma 2 o 3 regiones grandes, donde hacia el sur del río Las Tunas tenemos lo que conocemos como San Pablo, ¿sí? Que luego sigue en Los Árboles. O sea, San Pablo es una subzona dentro de un distrito que es Los Árboles, y hacia el norte tenemos lo que es Gualtallarí, que luego sigue hacia acá, hacia otras zonas de Tupungato, y hacia acá, hacia el Peral. Y este accidente que lo vemos de acá, fíjate que tenemos las lomas del Jaboncillo que las podemos ver, lo que determinaron es que parte de lo que sucede alrededor de estas lomas en términos de suelo sea diferente. Si vamos a esto y lo dividimos por zonas, acá tenemos lo que llamamos San Pablo, acá tenemos lo que llamamos Gualtallarí, y yo he marcado, si bien no es una zona todavía definida, pero he marcado acá lo que en algún momento se hablaba como que se va a llamar monasterio. Y lo que ves es que es justo lo que está debajo o sobre o al costadito de estas lomas del Jaboncillo. Lo que te pasa en Gualtallarí es que hay mucha diversidad, porque acá estás a 1150 metros de altura y el viñedo más alto creo que está a 1650 metros de altura, que es el Espinillo, por acá. Eso hace que ya tengas una variabilidad muy grande climáticamente. Y después, cuando te vas a las zonas cercanas al río, te vas a encontrar con zonas de piedra. Por ejemplo, acá te vas y son zonas de piedra lavada donde ves el granito, y después te metes en el medio o hacia arriba y te encontrás con zonas donde predomina. Siempre digo predomina porque no es que vas a encontrar un solo tipo de suelo, predomina suelos más profundos de arena. Y cuando te metes debajo del monasterio, lo que nos vamos a encontrar para mí, la huella digital de este lugar, que tiene que ver la aparición del caliche. El caliche es esta compactación de arena y carbonato de calcio, que lo encontramos en muy pocas zonas del Valle de Uco, y quizás en estos lugares es donde más lo vamos a encontrar. ¿Qué, como una piedra laja? Ya lo vas a ver, no, es una compactación, no es una piedra. Es algo que se compactó, que es entre carbonato de calcio y arena, y eso contiene muchas veces las piedras. Ahora lo vamos a ver un poquito, pero no es una roca. Ajá. Si te fijas San Pablo lo que tiene es que fíjate cómo se traba contra la montaña. Por eso San Pablo es uno de los lugares más fríos del Valle de Uco. Brota más tarde y madura muchísimo más tarde. La diferencia que tenés entre San Pablo y Gualtallarí de temperatura es cosechar y no cosechar con una helada. Tremendo, no lo podés creer. Hay 2-3 grados de diferencia en la madrugada, siempre. Mira, es que ha habido viento, pero a ver si lo vamos a mirar un minuto, pero no sé si hoy un día para tenerlo, pero vamos a mirarlo. Siempre me gusta hacer el ejercicio. Si nos venimos acá, a esta finca, la mínima fue de 13:20, y si nos vamos a San Pablo, 13:20. Sí,
Mierda. Estaba fresquito. ¿Sí? La mínima fue de 9,90. Uh, O sea, tenés 13,20, 9,90. Tenés De más de nivel. 3 grados de diferencia de temperatura. Esa es la diferencia entre San Pablo y Gualtallari. Acá cosechamos un mes antes que acá. Y mira, estás a la misma altura. Pero el efecto de la cordillera genera que esta sea una de las zonas más frías del Valle de Uco. ¿Sí? ¿Qué es lo que generaron estas? Si nos venimos a nuestras fincas, vamos a tener las Cerrilladas, que es este triángulo donde estamos, que te conté que es la mitad de lo que tenía. Y después, acá está Agua de las Jarillas, que ahora compramos 17 hectáreas más, entonces le hemos ampliado esta finca hacia este lado. ¿Qué es lo que generan estos cerros que vemos acá? Que si vos mirás las Cerrilladas, es esta finca que tenemos acá, fíjate cómo está debajo, exactamente debajo de los cerros. Aparentemente, cuando el cono aluvional empezó a formar, en un momento estos cerros se levantaron. ¿Qué es lo que pasó? Todo lo que quedó arriba de los cerros es material más viejo, porque luego siguieron los aluviones moviéndose y todo lo que quedó debajo de los cerros en algunos lugares también es material más viejo, porque el agua no podía cruzar todos los cerros, entonces se canalizaba cruzando por algunos arroyos. Pero las zonas que quedaban entre un arroyo y otro quedaron con suelos, llamémosle, más antiguos. Entonces, lo que hicieron estas lomas del Jaboncillo es que lo que está sobre es más antiguo y lo que quedó debajo protegido es más antiguo. De nuevo, con esto no estamos hablando ni mejor ni peor, simplemente estamos haciendo una descripción del suelo. Y eso genera que lo que vamos a encontrar en estos lugares es mucho más caliche, ¿sí? Fíjate, si nos vamos a la finca de las Cerrilladas, como queda protegida debajo de este sistema de cerros. Entonces, si nos paramos en las Cerrilladas, a nosotros nos gusta dividirla en ambientes a la finca, en 3 ambientes. Un ambiente protegido, que son los suelos más antiguos, donde los aluviones no pasaron tanto, o si pasaron, cruzaron por lugares confinados. Un ambiente de cerros, que son cerros que se nos meten a la propiedad, y ya lo vas a ver. Y después un ambiente, que es por ejemplo donde estamos ahora, que es donde hubo actividad, porque acá hubo un arroyo que cruzó con más actividad. Entonces, si vos te mirás alrededor, vas a ver que toda la piedra es una piedra que tiene color. Es una piedra que no tiene carbonato de calcio. ¿Por qué? Porque es una cuestión más fluvial en algún punto. Fue el arroyo lo que generó estos suelos. Entonces partimos de la base de una división de 3 ambientes diferentes para entender nuestro viñedo. Lo otro, y esto lo que te contaba, si yo hubiera llegado antes acá, quizás no hubiera tenido este conocimiento y hubiera llegado a cualquier lado de Gualtallari. Pero también quizás hubiera llegado, hubiese metido la máquina, hubiese limpiado todo y hubiese plantado buscando plantar lo máximo posible. De nuevo, mirá cómo se plantaba antes. No importaba los suelos, los ambientes, todo. Se limpiaba una finca, con la máquina se empujaba, se humidificaba todo y se plantaban los, llamámosle, cuarteles, porque eran cuadros, buscando la máxima capacidad de plantación de la finca. ¿Qué te pasaba ahí? Te pasaba que en un mismo cuartel tenías un suelo de arroyo, tenías un suelo más antiguo, volvías a tener un suelo de arroyo, volvías a tener un suelo más antiguo, volvías a tener un suelo de arroyo. Fíjate en la foto satelital cómo se ve la heterogeneidad. Imagínate manejar un viñedo regado igual, con las hileras así, donde una hilera empieza en un suelo, digamos, de mucho caliche, sigue en un suelo que ha sido un arroyo y vuelve a continuar en un suelo de mucho caliche. Eso te hace que naturalmente ya lo que generas es una heterogeneidad muy grande. Entonces, lo que nosotros hicimos cuando llegamos con conocimiento es pararnos en el lugar, dividir los ambientes y empezar a decir, che, tenemos que separar, tenemos que plantar una finca que no sea una finca de cuarteles, que sea una finca de parcelas, y que esas parcelas, en un lugar que climáticamente puede ser homogéneo, responda a pendientes, responda a exposiciones y responda a tipos de suelo. Por eso, mira, vos te parás acá y ya podemos ver que tenemos un viñedo ahí abajo, un viñedo acá al lado nuestro, un viñedo que se expone, mira, al norte, que está plantado en Gobelet, y un viñedo que está sobre la zona más alta. O sea, que ya la complejidad que vemos desde donde estamos sentados es muy grande. Y después lo que nos planteamos es que queríamos hacer el menor movimiento de suelos posible para evitar romper o mezclar suelos, porque también la capa fértil de nuestra es pobre, pero la capita que tiene algo de materia orgánica es muy chiquita. Entonces vos cuando agarras una topadora y empujás suelo y descabezás un lugar y lo pones en otro, cambiaste completamente la condición de
del lugar. Y empezamos también a decir, bueno, queremos respetar la vegetación nativa. Entonces plantamos una finca de parcelas donde dejamos un 30% de la viña con vegetación nativa. ¿Por qué? Porque los suelos menos interesantes para nosotros y los suelos más profundos empezamos a dejarlos con vegetación nativa y empezamos a plantar el viñedo entre esa vegetación nativa. Esto tiene para mí dos objetivos. Uno es ser puros en lo que plantamos, no mezclar cosas, saber que todo lo que viene de esta parcela, todo lo que viene de esta parcela y todo lo que viene de esta parcela tiene condiciones iguales, entonces yo lo puedo cosechar y meterlo en un mismo pileta, porque va a tener condiciones iguales. Esto nos simplifica en algún punto, nos complejiza, pero nos simplifica la toma de decisión del momento de cosecha, nos permite ser mucho más precisos, pero también nos da algo que tiene que ver con el tener vegetación nativa en medio de los viñedos, que nos van a aparecer este tipo de cosas. Que mira, olé esto es jarilla, olélo. Sí. Pero acá también tenemos tomillo, y olé el tomillo. Uf, qué rico. Tremendo, y hay carqueja, si te pones a buscar hay carqueja y hay salvia y hay un montón de aromas. Entonces también si queremos hacer vinos del entorno, todo esto impacta en el vino. Todo esto, el vino en algún punto resume lo que pasa en el lugar. Tiene capacidad de poder llevar esta expresión del lugar a los vinos. Te decía recién, ¿sentís el aroma? Bueno, cuando lo maximizás lo sentís más, pero si ahora prestás atención vas a ver que esto está lleno de aromas. Después lo otro, llegamos y vos que me dijiste, cambié la cámara para sacarle un pajarito. Escuchá la cantidad de pájaros que hay. Si nosotros sacamos esta vegetación nativa, se van. Ahora, ¿significa que los vinos van a ser mejores por esos pájaros? No, pero cultivar es mucho más profundo que hacer vino. Tiene que haber un entorno de respeto. Y después, nosotros hacemos esto porque es nuestra vida. Te mejora muchísimo el trabajar en una finca así. Y estoy seguro que esto tiene un impacto en los vinos. Cuando vos estás conectado con tu entorno, cuando estás contento con tu entorno, cuando te sentís, seguro que los vinos te van a salir mejor. Entonces, esta vegetación nativa para mí se ha transformado en algo clave. O sea, no podemos concebir hoy pensar en un viñedo que tenga que impactar en el paisaje, que tenga que expresar el paisaje sin pensar en esta vegetación nativa. Ahora dejamos el 30% de tierra, que quizás tiene el valor más caro de Mendoza para hacer vino, y tierra que seguro que si la plantamos da ciertos niveles de calidad con vegetación nativa. Pero para nosotros nuestra fue nueva forma de mirar el lugar.